Sí, sí, sí. Hola, les habla Cornelio Martínez, investigador del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República. Les damos la más cordial bienvenida a esta cuarta y última sesión de presentación del libro y seminario Transición y Cambio en el Congreso Mexicano. En esta ocasión platicaremos en el panel los temas fundamentales de la agenda legislativa. A través de la proyección de una cápsula, vamos a dar un compás de 2 minutos a fin de sincronizar todas las plataformas en las que se transmite este evento. Adelante. ¿Sabes cómo funciona el Congreso en México? ¿Sabes cuáles han sido las principales contribuciones del Congreso al desarrollo de nuestro país durante los últimos años? ¿Sabes cuáles son los retos más importantes que enfrenta el Congreso en el contexto actual? Para responder estas preguntas, el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República promovió un amplio debate sobre estos temas. Como resultado, acaba de publicar el libro Transición y Cambio en el Congreso Mexicano. El libro surgió de la necesidad de apoyar el proceso de transición y cambio que ha vivido nuestro país a partir de 2018, especialmente el trabajo parlamentario. En su elaboración, participaron expertos en temas parlamentarios del propio Instituto Belisario Domínguez y de las instituciones de investigación y educación superior del país más prestigiadas, como la UNAM, la UAM, el ITAM, el Tecnológico de Monterrey y la Flaxo México. El común denominador de estos expertos es que son todos ellos miembros de la Asociación Mexicana de Estudios Parlamentarios, la AMED. El debate se organizó en torno a 4 ejes: la democracia y el Congreso en el México actual. 2. El análisis del trabajo parlamentario en la nueva normalidad. 3. La optimización del trabajo legislativo en el Congreso mexicano. Y 4. Temas fundamentales de la agenda legislativa. Para actualizar este debate, el Instituto Belisario Domínguez, la AMED, el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados y el Instituto Nacional de Administración Pública hemos organizado un seminario sobre la transición y el cambio en el Congreso mexicano. Un espacio para analizar el camino recorrido, desentrañar la compleja realidad actual y discutir sobre el futuro de la vida parlamentaria. Acompáñanos los días 29 de octubre, 5, 12 y 26 de noviembre por las redes sociales de las instituciones organizadoras y por la señal del canal del Congreso. Transición y cambio en el Congreso mexicano, un debate actual y necesario. Te esperamos. Hoy difundimos este evento a través de las plataformas y redes sociales del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, del Centro de Estudios Sociales y Opinión Pública de la Cámara de Diputados y del Instituto Nacional de Administración Pública, el INAH. Asimismo, difundimos a través de las redes sociales del canal del Congreso. Agradecemos la presencia del equipo de comunicación social de la Cámara de Diputados, encabezados por la reportera Luz María Alonso. Bienvenidos, compañeros. En este evento contamos con la presencia de los directivos de 4 instituciones de las cuales nos acompañan. Nos acompaña en esta transmisión el doctor Luis Miguel Martínez Ansúrez, presidente del Instituto Nacional de Administración Pública, el INAP. Bienvenidos. Del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, su director, Netzahualcóyotl Vázquez Vargas. Buenas tardes, director. La doctora Rosa María Mirón Lince, presidenta de la Asociación Mexicana de Estudios Parlamentarios, la AMEP, quien también será la moderadora de esta mesa. Buenas tardes, doctora. Y nos acompañan el secretario técnico del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, el maestro Rodrigo Ávila Barreiro, quien nos dirigirá un mensaje de bienvenida. Adelante, maestro. Gracias, Cornelio. Muy buenas tardes. Antes que nada, agradecer a nombre del Instituto Belisario Domínguez, de su presidente, el senador Miguel Ángel Osorio Chong, la presencia de la magistrada Janine Otalora. Magistrada, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Del diputado Paul Eduardo Bonifaz,
paisano además del presidente del Senado, Eduardo Ramírez, a quien estimamos mucho, chapaneco, al igual que usted, diputado, y que es un gran amigo del instituto. Agradecerle muchísimo a Anabel Sulmón del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, pues que esté en representación de esta institución con la que hemos trabajado en muchos temas, a los cuales hoy se suma. Saludar también a Netzahualcóyotl, director del CESOP en la Cámara de Diputados, a Rogelio Gómez Hermosillo, con una gran trayectoria en la sociedad civil, en los temas de política social, y por supuesto a Ernesto Ramón Cabero y a Rosa María Mirón, que es orgullosamente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, de mi alma mater, una institución que yo quiero mucho. Y celebrar y felicitar que esté llevando a cabo esta cuarta mesa, reconocer mucho también el liderazgo de Cornelio y de Rosa María en todo este proyecto de juntar este libro de transición y cambio en el Congreso mexicano, que sin duda no podría ser más oportuno. Primera vez en 20 años que el electorado no se parte en tres. En fin, han cambiado muchas condiciones que parecían estructurales del sistema político mexicano, del funcionamiento y todo lo que eso implica para el funcionamiento de las cámaras. Así que celebro realmente que tengan esta sesión, que ya habiendo revisado, digamos, en las 3 sesiones previas, la parte de los procesos políticos, del funcionamiento del trabajo parlamentario y de la propia optimización del órgano legislativo, ahora se entra a esta agenda de los temas fundamentales que sin duda son de la mayor relevancia, el tema de la equidad en un país que sigue cojeando fuertemente en términos de desigualdad social. En el índice de Gini nos va bastante mal, somos de los peores posicionados en el mundo y en América Latina. En la acumulación del ingreso también salimos bastante mal calificados. Entonces es un tema fundamental. El tema también de los migrantes, sin duda, ¿no? De la frontera sur, de cómo México se transformó de ser país de origen a ser país de tránsito, de origen, de destino y de retorno, con toda la complejidad que ello conlleva. Por supuesto, el tema de la sociedad civil es un tema que hemos abordado mucho en el instituto. Tenemos un par de publicaciones que los invito a conocer, que si me permiten, a través de Cornelio, le haré llegar a cada uno de los participantes la colección de los temas nacionales que hicimos en el Belisario 2019-2020. Y qué bueno que se discuta el tema del tercer sector y el tema de los gobiernos de coalición. Entonces, nuevamente, agradecerles a todos. Es para nosotros muy valioso poder convocar aquí a interlocutores del Poder Judicial, de la colegisladora, de la sociedad civil, del sector académico, de las instancias internacionales. Estoy seguro que será un gran foro. Vamos a estar muy atentos a lo que aquí se discuta y a sus conclusiones. Y bueno, saludar a todo el público que nos siga a través de redes sociales, saludar al doctor Fernando Dvorak, que ya nos puede acompañar en este momento. Bienvenido, Fernando, buen amigo del Instituto Belisario Domínguez también. Desearles el mayor de los éxitos y decirles que las puertas del instituto están abiertas. El Instituto Belisario Domínguez siempre está en la mejor disposición de sumar, de generar acuerdos, de generar espacios de reflexión. Así que tienen un aliado en todo lo que eso se refiere aquí, y de nuevo reiterarles también el saludo de parte del presidente, el senador Miguel Ángel Osorio Chong. Muchísimas gracias y les deseo mucho éxito. Buenas tardes, maestro. Muchas gracias. Para moderar esta cuarta y última sesión de webinar, contamos con el apoyo de la doctora Rosa María Mirón Lince, a quien tengo el gusto de presentar. Actualmente, la doctora Rosa María Mirón Lince es profesora investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y presidenta de la Asociación Mexicana de Estudios Parlamentarios, la AMEP.
Es licenciada en Sociología, maestra y doctora en Ciencia Política por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es diplomada en Derecho Electoral y diplomada en Metodología de la Investigación Social, ambas acreditadas por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Es profesora titular C de tiempo completo definitiva, adscrita al Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Tiene el nivel D en el programa de primas del desempeño del personal académico de tiempo completo PRIDE. Cuenta con el nivel 2 en el Sistema Nacional de Investigadores y entre sus publicaciones más recientes se encuentra la coordinación del libro que hoy se presenta, Transición y Cambio en el Congreso Mexicano, junto con Pedro Cepeda y Cornelio Martínez. La coordinación del libro, la nueva actividad legislativa en el Senado de la República hacia un Parlamento abierto, también coordinado con Pedro Cepeda y Cornelio Martínez. La publicación El PRI y la transición política en México, editado por la UNAM y Guernica, Democracia en clave electoral, la ruta mexicana en la conformación de los órganos electorales, publicado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. También ha publicado Entre la hegemonía y la pluralidad, editado por el Instituto Electoral del Estado de México. Queda en el uso de la voz la doctora Rosa María Mirones. Muy buenas tardes a todos. Quiero en primer lugar congratularme por la realización de las 4 mesas que integraron este evento. Es de verdad una gran satisfacción haber podido convocar a los panelistas que estuvieron aquí para comentar algunos autores y otros no del libro que da nombre también a este seminario, pero creo que han sido 3 reuniones muy fructíferas y estoy segura que esta así lo será también. Quiero agradecer desde luego a los organizadores por su gran profesionalismo, a los panelistas que nos han acompañado en estos días y a los que hoy me acompañan, y también al público que nos ha seguido estas últimas semanas, que ha sido bastante importante en cantidad. Con esta mesa, donde participan panelistas de lujo, cerraremos entonces el seminario y la presentación del libro Transición y Cambio del Congreso Mexicano. Para no interrumpir la dinámica de la mesa una vez que empiecen las participaciones, voy a leer de entrada las semblanzas de quienes hoy nos acompañan. En primer lugar, leeré la de la doctora Janine Otálora, que no necesita presentación, pero brevemente voy a dar algunos datos de su semblanza. Ella estudió Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, un diplomado en estudios profundizados en Sociología Política en la Universidad de la Sorbona y un doctorado en Ciencias Políticas también en la Sorbona. En esta última, presentó la tesis Los senadores en la Cuarta y Quinta Repúblicas, hacia una profesionalización política, y en el examen obtuvo la mención honorífica. En su trayectoria, fue secretaria técnica de ponencia en el Consejo de la Judicatura Federal. Después, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial, se desarrolló como magistrada presidenta de la Sala Regional Ciudad de México y titular de la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas. Actualmente se desempeña como magistrada electoral en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de la que ella fue presidenta. Enseguida daré lectura a la semblanza del maestro Fernando Borac Camargo, quien es licenciado en Ciencia Política por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Es maestro en estudios legislativos en la Universidad de Hull de Reino Unido, y él durante la 56 legislatura de la Cámara de Diputados fue secretario técnico de la Comisión de Participación Ciudadana. De 2002 a 2005 fue director de estudios legislativos de la Secretaría de Gobernación. Ha sido profesor en el propio ITAM y coordinador académico del Diplomado en Planeación y Operación Legislativa, también del ITAM. Actualmente se desempeña como asesor, además de conferencista, y realiza una investigación sobre las prerrogativas parlamentarias. Entre sus temas se encuentran la reelección, la agenda legislativa, el cabildeo, y sobre estos publica en medios especializados constantemente. Es un asiduo alimentador de las redes digitales, afortunadamente. Enseguida leeré la semblanza de la doctora Anabel Sulmón. Ella es coordinadora del proyecto de políticas públicas con enfoque de desarrollo humano, es parte del área de gobernabilidad democrática en el Programa de las Naciones Unidas en Desarrollo. Lidera iniciativas de investigación aplicada para apoyar el fomento de políticas públicas basadas en evidencia. En el contexto de la Agenda 2030,
Colabora con instituciones de los 3 niveles de gobierno, facilitando herramientas para la contextualización de los objetivos de desarrollo sostenible a nivel nacional y para su implementación. Anteriormente se desempeñó como directora de registro, monitoreo y evaluación en la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AMEXID. Trabajó como responsable de evaluación de políticas públicas de la SAGARPA en la FAO México también. Previamente se desempeñó como investigadora en temas de acceso a servicios financieros, en particular seguros, para poblaciones vulnerables como migrantes, mujeres y productores rurales con ONGs, organismos de las Naciones Unidas, think tanks y centros de investigación en América Latina y el Caribe. Ella es licenciada en Ciencias Políticas en Lyon, Francia, maestra en Antropología de la Cooperación para el Desarrollo por la Universidad de Aix-Marseille, también en Francia, y doctora en Socioeconomía por la Universidad de la Sorbona en París. Un panelista más que estará con nosotros es el doctor Víctor Alarcón Holguín, quien es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, maestro en Gobierno y Estudios Internacionales por la Universidad de Notre Dame, en Estados Unidos, y doctor en Estudios Sociales con especialidad en Procesos Políticos por la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa. Actualmente es profesor investigador titular C en el Departamento de Sociología de la UAM Iztapalapa, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 para el periodo 2013-2015, presidente del Consejo Directivo de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales para el periodo 2013-2015, y sus líneas de investigación versan sobre los siguientes campos: elecciones, partidos políticos y poder legislativo en el México actual, y desarrollo e institucionalización de la ciencia en México y América Latina. Sus libros más recientes son Sistema de Partidos y Elecciones en el Distrito Federal, publicado por el Tribunal Electoral del DF, Contiendas intrapartidarias en el Distrito Federal, el caso del PRD en Iztapalapa en 2009, publicado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Elecciones y partidos en el espacio transnacional europeo, publicado por el Instituto Electoral del Estado de México, por mencionar solo algunos. Estarán con nosotros también el doctor Rogelio Gómez Hermosillo. Él estudió la licenciatura en Sociología en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es parte del sujeto colectivo que desde la sociedad civil impulsó la democratización en México en los 80 y 90. Es fundador de Alianza Cívica, organización clave para comprender los cambios en la legislación electoral y la creación del IFE ciudadanizado de 95-96. Organización pionera también en ejercicio del derecho de acceso a la información. Como servidor público fue coordinador nacional del programa Oportunidades y a partir de 2007 ha sido consultor de organismos internacionales como el Banco Mundial, el BID, el PNUD, UNFPA, WFP, asesorando programas sociales en diversos países como Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador, Panamá, Dominicana, Jamaica, Perú, Paraguay, Pakistán, Egipto, Yemen, Camboya y Tanzania. Es miembro de la Asamblea Constitutiva del CONAPRED y fue miembro de su Junta de Gobierno de 2009 a 2012. Es miembro también de la Asamblea Consultiva del COPRED de la Ciudad de México. Actualmente se desempeña como coordinador de acción ciudadana frente a la pobreza. Y por último leeré la semblanza del diputado Raúl Eduardo Bonifaz Muedano. Él es licenciado en Derecho por la UNAM. En su trayectoria política ha sido miembro activo del PRI, presidente del Instituto de Capacitación y Desarrollo Político AC, candidato a la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y miembro activo del PES. Se ha desempeñado como regidor de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, oficial judicial en el Juzgado Segundo de Distrito de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, secretario técnico en la Subsecretaría de Desarrollo Político de la SEGOP, secretario técnico de la Oficina del Titular de la Secretaría de la Reforma Agraria, asesor en el Gobierno de Chiapas, así como en la Comisión de Desarrollo Municipal en la Cámara de Diputados, además de ser delegado del Consejo Nacional de Fomento Educativo en Chiapas. Actualmente es diputado por la 64ª legislatura. Pues les doy la bienvenida a todos ustedes y en las sesiones previas, como ustedes saben, en las sesiones previas se abordó el proceso de tránsito a la democracia que vivió México desde hace por lo menos 4 décadas. Se analizó también el papel que jugó el Congreso mexicano para dar lugar a eso que ya hace muchos años Mauricio Merino llamó una transición votada, que es lo que vivimos en México. Se dio cuenta también del papel casi ornamental que tuvo el Poder Legislativo durante los tiempos del partido hegemónico y cómo paulatinamente,
con la incorporación del pluralismo en sus sedes del Congreso, el Congreso mexicano se convirtió en un espacio abierto al diálogo y a la negociación. En los últimos 20 años fueron los años del gobierno sin mayoría, pues desde la última mitad del sexenio de Ernesto Zedillo y durante las 3 administraciones siguientes, el partido del presidente no contó con la mayoría en el Congreso. Fueron, sin embargo, tiempos productivos para el legislativo y se aprobaron importantes leyes que normaron nuestra consolidación democrática. Me refiero en particular al impulso de los órganos autónomos. Las elecciones de 2018, sin embargo, modificaron radicalmente el sistema de partidos, de un tripartidismo moderado a un sistema de partido predominante. Ello trajo, sin lugar a dudas, un cambio también en la integración de ambas cámaras, donde hoy prima un partido, que es el que ganó la presidencia, y esto cambia completamente la correlación de fuerzas en su interior. Este partido Morena goza de una amplia mayoría, pero aquí creo que sí hay que decirlo, no fueron los votos de los ciudadanos los que colocaron a Morena con una sobrerepresentación de 16% en la Cámara de Diputados, aun cuando la Constitución fija el tope en 8%. Esta situación resulta muy relevante en el tema que hoy vamos a abordar en nuestra cuarta mesa, precisamente porque debemos de ver cómo es que se percibe la agenda legislativa en estas condiciones. Para el desarrollo de esta mesa, hemos acordado que los panelistas contarán con 4 minutos para deliberar en torno a cada una de las preguntas, temas, sugerencias que les plantearé a continuación. Pero antes de darles la palabra, y ahora sí, ya por último, quiero invitar a quienes nos siguen en esta transmisión para que vayan acercándonos preguntas y así poder plantearlas a los participantes cuando hayan concluido sus intervenciones. Muchísimas gracias. Y ahora sí, para abrir boca, sugeriría yo, si están de acuerdo, darles la palabra en el mismo orden en el que he mencionado sus semblanzas. Y el tema para el que yo los invitaría a empezar esta mesa sería el siguiente. Desde 1977 y hasta 2018, ningún partido gobernante había tenido en el legislativo la presencia que hoy tiene Morena. De tal manera, el establecimiento y después el desahogo de la agenda ha tenido cambios. ¿En qué sentido se han dado estos cambios? Doy entonces en primer lugar la palabra a la doctora Otálora. Muy buenas tardes a todas y todos los integrantes de este panel. Quiero agradecer en primer término la invitación tanto del Senado de la República como del Instituto Belisario Domínguez para acompañarlos justamente en esta mesa en donde debatiremos los temas fundamentales de la agenda legislativa. Y aprovechar a través de la respuesta de las preguntas detonadoras, atraer a la lectura de la obra Transición y Cambio en el Congreso Mexicano, que justamente da lugar a este panel en la que participamos varios, incluso que fuimos autores en esta obra. A la primera pregunta, en efecto, por primera vez en muchísimos años, nos encontramos con un Congreso con una clara y rotunda mayoría de un partido político, el que está en el poder, y nos cambia completamente la dinámica política en la que se tenía que concertar, ya que estaba dividido en 3 generalmente cada una de las cámaras. Esto se ha logrado justamente en parte por el sistema que tenemos mixto de elección de mayoría relativa con el sistema de representación proporcional, pero también se logró en este caso concreto a través de las diversas coaliciones llevadas a cabo por los partidos políticos, particularmente el bloque que llega a tener esta mayoría contundente en ambas cámaras. Si la pregunta en cuanto si la agenda ha tenido cambios, dentro de lo que yo podría contestar desde una visión del Poder Judicial, es que sí hay algunos temas que han tenido que ser debatidos, consensuados,
dentro de cada una de las cámaras para tratar de llegar a acuerdos. Actualmente estamos viendo simplemente en el Senado de la República el debate en torno a la iniciativa de reforma constitucional y legislativa al Poder Judicial de la Federación, tema del que de alguna manera tengo los méritos para hablar de ello, y de una iniciativa presentada por el Poder Judicial mismo a través de la Suprema Corte de Justicia, hecha también iniciativa por parte del presidente de la República. Resulta ahora que no va a ser un debate tan sencillo dentro del Senado, justamente por los criterios tanto de la oposición como de disidentes de esta propia mayoría, tratando de ver cómo se consolida este poder judicial que es tan importante para la estabilidad de la democracia, y no solo de la democracia, digamos, electoral a través de un tribunal electoral, sino también de la democracia en cuanto al acceso a la justicia y la respuesta que ésta le da a la ciudadanía en sus diversas peticiones que formulan ante ella. Entonces, los avances que se han logrado en esta agenda, que se ha ido consolidando con iniciativas que hemos visto que han tenido que ser retiradas, renegociadas para posteriormente regresar al pleno de cada una de las asambleas, tratando de lograr el consenso, particularmente en el Senado, en donde las mayorías no están tan bien claramente aplastantes, digamos, como podrían serlo en la Cámara de Diputados. Dejaría hasta aquí mi intervención en esta primera pregunta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, magistrada. Enseguida doy la palabra al maestro Duarte. Bienvenido, Fernando. Qué gusto. Yo creo que hablar del 97 al 2018 es hablar de un largo proceso de institucionalización del Congreso de la Unión. Es decir, en 1997 la propia ley orgánica vigente se autoderogó. ¿Por qué? Porque estaba hecha para un entorno mayoritario. Y al perderse la mayoría, se vio imposible aplicarla porque no existía tal supuesto. Por lo tanto, hablamos de, en primer lugar, un proceso de institucionalización del Congreso. La propia mesa directiva pasó de durar un mes a durar un año. La propia administración y gobernanza interna del Congreso pasó de una gran comisión a una comisión de régimen interno y concertación política a una junta de coordinación política. Por lo tanto, estamos hablando de un proceso de modernización para acoplarse a la modernidad o a un entorno de pluralidad. Ahora, volviéndose a un momento en donde vuelve a haber un partido mayoritario, el gran reto es, desde mi modo de ver, cómo hacer para que las reglas que se hicieron prevalezcan. Y el primer temor que hubo en estos momentos, o en 2018, fue: si tenemos un partido mayoritario, ese partido podría abusar de esa mayoría en los procesos parlamentarios. Cierto, ha habido algunos problemas en ese sentido. Hubo intentos por parte de Morena, o quizás una fracción radical de Morena, por colonizar la mesa directiva en los dos intentos que hubo de elección en 2019 y 2020, pero en realidad hubo un proceso, un respeto más o menos estable a los procedimientos. No ha habido muchas violentaciones en comisiones, salvo un incidente en diciembre de 2018, cuando al senador Juan Cepeda se le retiró de la Comisión de Justicia, al momento de dictaminarse, el nombramiento de un nuevo ministro de la Suprema Corte. Pero fuera de eso, el respeto hacia los procedimientos ha sido importante. Creo que lo que hay que señalar es que si ha habido problemas de gobernabilidad interna, no ha sido por el carácter mayoritario de Morena, sino por el elevado faccionalismo al interior de Morena. Muchas gracias, Fernando. Anabel, por favor, te doy la palabra. Adelante, por favor. Pues qué gusto verlos. Muchos saludos a todas y a todos. Un agradecimiento por parte del PNUD
por la invitación al Senado de la República, al Instituto Belisario Domínguez. Y pues yo sobre esta pregunta pues tendré como un posicionamiento más del potencial de cómo se han articulado las reformas o el marco normativo legislativo últimamente para justo asegurar que siga funcionando la democracia, ¿no? Y que la democracia sí puede funcionar aunque haya, como lo mencionas, pues esta mayoría importante, ¿no? Entonces, obviamente, pues sí, la conformación del Congreso de la Unión tiene un impacto importante en la forma en la que se procesan los asuntos al interior de las cámaras. Pero también pues es importante darse cuenta, o sea, tener en mente que también tiene impacto en la forma en la que se ejerce el poder desde el Ejecutivo Federal, ¿no? Y las reformas políticas recientes que han abierto espacios a la oposición y que han derivado en una mayor pluralidad política son muestra de cómo las dinámicas se modifican cuando el partido de gobierno no posee la mayoría absoluta en el legislativo, ¿no? Y a medida de que se abren los espacios, la necesidad de diálogo, de deliberación, de construcción de consensos entre fuerzas políticas, pues se vuelve una condición necesaria, ¿no? Para evitar la parálisis legislativa. Muchas veces este cambio en la dinámica al interior de las cámaras, esta necesidad de acordar con la contraparte se ha asociado a ineficiencias o obstaculizaciones al proyecto de la administración en turno. Y al contrario, aprobaciones fast track se suelen interpretar como algo positivo. Incluso si esto implica pasar por encima de los demás o con solo imponer una mayoría o sin que medie el intercambio de argumentos o de evidencias, ¿no? Ahora bien, pues los procesos de construcción de acuerdos en entornos de pluralidad son muy sanos en toda democracia, pues dan cuenta de la existencia de un sistema de peso y contrapeso, ¿no? Y estos sistemas de peso-contrapeso sabemos fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y, pues en consecuencia, un mejor ejercicio de la función pública, ¿no? Por ello, en este contexto, sí es importante y sí se puede que el Congreso se fortalezca de modo tal que se consolide como un elemento a favor de la gobernabilidad democrática, y eso independientemente de su conformación. Esa gobernabilidad o su conformación más bien, pues sabemos que está en manos de la ciudadanía, ¿no? Y que ésta escoge si quiere poderes divididos o unidos, ¿no? Aquí quisiera referirme a la Agenda 2030, que es esta agenda de desarrollo que tenemos todos los países, que acordamos en el marco de las Naciones Unidas. Y lo que dice mucho la Agenda 2030 es que el desarrollo y el fomentar políticas tiene un carácter universal. Y esto implica que todos los actores participen en la consecución de las metas de desarrollo. Ahí la participación del Poder Legislativo es fundamental porque puede hacer un llamado muy fuerte a la participación de los ciudadanos, de actores que no son actores políticos, y para ello es importante que tenga un fortalecimiento interno, ¿no? Y finalmente quisiera mencionar ahí pues el tema de la reelección que viene ya muy cerca. Y esta puede tener efectos sumamente positivos porque pues, amplía los horizontes de tiempo de los legisladores y también favorece su especialización en temáticas concretas, pero también en técnica legislativa, ¿no? Entonces, sin duda, hay una mayor rendición de cuenta de las y los legisladores hacia su electorado. Adicionalmente a este mecanismo que pues apenas va a entrar en funcionamiento a nivel federal, es necesario que el Congreso, ante situaciones de mayoría,
pues lleva a cabo ciertas adaptaciones, ¿no? Uno es la profesionalización de los equipos técnicos, burocráticos del Congreso, que permita que haya una relación más simétrica con otros poderes de la Unión y una mayor ponderación hacia criterios técnicos, hacia el uso de la evidencia en el proceso de toma de decisiones, para que este tema de mayoría pues no sea tanto problema, vamos, ¿no? Otro aspecto importante es que haya mejores reglas internas para promover deliberaciones reales, de mayor pluralidad, y no solo entre grupos parlamentarios, sino también con la sociedad. Y finalmente, pues estas reformas tienen que ir hacia un trabajo con mayor integralidad por parte de los órganos legislativos. Entonces, pues en este sentido iría mi respuesta. Muchísimas gracias, Anabel. Antes de darle la palabra al doctor Alarcón Holguín, quiero comentarles que nos mandan saludos desde el Centro de Investigaciones Legislativas del Congreso del Estado de Jalisco, la Universidad de Guanajuato y también los congresos de Baja California, Guerrero, Guanajuato y Coahuila. Es bueno saber que nos están viendo por allá. Efectivamente, en la siguiente ronda esperaría yo que abordemos algunos de los temas que mencionaste ahora, Anabel, en particular el tema de la reelección, porque surge, sí, sin lugar a dudas, es un tema muy importante que se nos presenta ya como todo un reto en la elección del próximo año, con el agravante, creo yo, de que no tenemos la legislación secundaria, no hay leyes secundarias. El Congreso se aprobó la modificación constitucional, está ya, es un hecho y se pondrá en marcha así, pero nos iremos con lineamientos, creo yo, o reglamentos que aprobará el INE, que ya va en esa ruta, lo cual no es el escenario ideal, pero esperemos que salga de la mejor manera posible. Doy ahora la bienvenida y la palabra al doctor Alarcón. Hola, Víctor, adelante, por favor. Muy buenas tardes a todas y a todos. Rosa María, con el afecto, cariño de todos estos años, y desde luego a Fernando, veo por ahí a Nezahualcóyotl también, querido Neza, gusto saludarte, gran amigo de CESOP, Adriana Báez y mucha gente queridísima que anda, creo que por aquí. Y desde luego agradecer a Cornelio Martínez, también la generosidad que desde el Instituto Belisario Domínguez y desde luego a todas las demás instancias coadyuvantes, a MEP, desde luego, nuestra casa, INAP y todas las organizaciones que ahorita no se me vienen a la memoria exactamente quienes estamos participando en este ejercicio, pues un cordial saludo. Bueno, yo básicamente a la magistrada Talora, también con mucho respeto, también gusto saludarla. Entonces, pues bueno, y Anabel también, Fernando también querido, un fuerte abrazo. Entonces, pues mi primera intervención girará precisamente pues a hablar de este contexto pues relativamente inédito en el marco de la propia transición, de tener una fuerza pivote, una fuerza que pues a fuerza de su aprendizaje, a fuerza de su proceso de construcción, digamos, primero interna como un proyecto, digamos, que una cadena de transmisión que en principio dentro de las cámaras, no solamente en la Cámara de Diputados, sino obviamente en el Senado, pues están tratando de, digamos, generar a pasos acelerados, pues una reconstitución, digamos, diríase en un primer momento una reforma profunda, digamos, del curso de acción política en todos los órdenes, tanto económicos como incluso discursivos, que pues produjo precisamente el resultado del pasado 2018. El balance que hemos tenido, pues ya a 2 años de este ejercicio y casi terminando ya la 64 legislatura, digamos, quitando, digamos, el elemento previo de las campañas o precampañas que estarán presentes para los comicios de junio de 2021, pues digamos, este balance, pues desde luego es un balance muy amorfo, es un balance muy desigual, ¿no? Desde luego, quizá con muchos resultados
traumáticos, ¿no? Desde el punto de vista de cómo se están reconduciendo ciertos procesos, ciertas dinámicas, específicamente, lo digo con mucha preocupación, como un académico que sobrevive el día con día, con un salario, y ver que ahora el Sistema Nacional de Investigadores hasta el momento no ha depositado la quincena, la mensualidad, perdón, y que además a algunos ya integrantes de la comunidad académica nacional se les ha desprovisto de este recurso por su simple pecado de ser miembros de una institución privada. Pues esta suerte, digamos, de acciones, pues digamos, no nos producen, digamos, una certidumbre de que este proyecto pues sea realmente un proyecto igualitario, un proyecto que realmente pueda visualizarse como un proyecto que ofrezca, digamos, una mejor perspectiva a segmentos de la población, simplemente por el hecho de presumir o asumir que uno pertenece a una cierta minoría privilegiada, o porque está por encima de lo que se supone que deberían ser esos derechos, ¿no? Entonces, esta precarización, digamos, de la valoración de la propia sociedad o hacia esa igualación de una sociedad, en vez de construir quizá otro tipo de consensos, generar otro tipo de oportunidades para que incluso a la manera de otros países con gobiernos de gran coalición, como ha ocurrido en Alemania o algunos otros países, donde el gobierno no sienta que tiene que avasallar, que tiene que pasar por encima de todo y absolutamente de todas o de todos aquellos que pudieran o no tener una perspectiva homogénea o similar o simétrica a lo que se está haciendo. Y en ese sentido, pues bueno, yo diría que esta balance de esta hegemonía o este intento de hegemonización, pues yo creo que sí tiene que ser un factor muy, muy importante a ser considerado, ¿no? Reconsiderado, porque, insisto, los saldos hasta ahora, pues sí han sido bastante traumáticos para la forma misma en que la transición se había marcado una agenda, se había marcado una cierta forma de negociación, que buena o mala, pero que de alguna manera incluía de una manera más equilibrada o por lo menos plural, pues a un conjunto de fuerzas que no se trataba, digamos, única y exclusivamente de suponer que pues ahora hay que dar un giro de 180 grados y no necesariamente sabiendo el punto de llegada en el cual pues, se supone que este proyecto estaría comprometido. Entonces, esto sería, grosso modo, mi primera impresión sobre este inédito y sin lugar a dudas, o sea, producto de una decisión electoral, ¿no? Pero que en su trabajo legislativo, pues desde luego, pues tiene concitado resultados muy dispares y que desde luego creo que vale mucho la pena valorarlo de cara a los procesos a futuro que se vienen y por la forma en que se está dando la evolución incluso de los procesos económicos y globales en los que estamos inmersos. Doctor Rogelio Gómez Hermosillo, para que intervenga. Adelante, por favor, Rogelio. Agradeciendo la invitación a todos los organizadores y coeditores de este importante libro y saludando a mis compañeros de panel. Creo que es importante esta reflexión final en este último capítulo del libro, y esta reflexión sobre el futuro me parece que es muy relevante. A mí lo que me llama mucho la atención es cómo ciertamente de un modelo de Congreso totalmente dominado, donde en un momento dado el 100% de todas las iniciativas legislativas que se aprobaban eran iniciativas enviadas por el Ejecutivo y no modificadas en ningún sentido por el Legislativo hasta los años justo 70s y 80s en que se inició la transición, y durante muchos años de todos modos se mantuvo esta situación de subordinación donde realmente el poder legislativo estaba en manos del poder ejecutivo. Pasamos a esta otra etapa de pluralidad política, de pluralidad partidista en el Congreso, que ciertamente obligó a los acuerdos, obligó a las negociaciones, obligó al debate y generó un conjunto
de consenso se nos dieron en algunos casos instituciones muy importantes, como fue en su momento el IFE o como fue en su momento la ley de transparencia, en fin, una serie de cambios que le dieron a nuestro país una condición de mayores condiciones para construir un régimen democrático que tuviera formas de participación de la ciudadanía en los asuntos públicos. Pero se quedó a medias y entonces hoy estamos pagando el costo de esa transición que no culminó, que fue contradictoria, que en muchos casos los organismos fueron capturados. Baste ver cómo funcionaban y todavía funcionan muchos llamados organismos autónomos en los gobiernos estatales para entender que en realidad los instrumentos de acceso y de participación ciudadana, digamos, de acceso a la deliberación pública, al debate público y a formas de gobernabilidad democrática, a una forma de gobernanza, no se logró consolidar y quedó totalmente subordinada, digamos, a un espacio de negociación entre fuerzas políticas que además me parece fueron perdiendo capacidad de representación. Yo creo que eso explica en mucho el resultado electoral de 2018, una democracia fallida que no brindó resultados sustantivos para mejorar las condiciones de vida para la mayoría de las personas y que por el contrario permitió que aún en la pluralidad se pluralizara el reparto de prebendas, privilegios, en fin, que son muy escandalosas en un país como el nuestro y del que emana entonces hoy un discurso que descalifica el pasado completo por estas situaciones. Por supuesto, yo no puedo compartir esa explicación, esa descalificación completa del pasado, pero si no entendemos de dónde viene, digamos, este contexto, no vamos a poder resolver el futuro. Entonces yo dejo apuntado que lo que nos faltó fue construir los mecanismos reales para la gobernanza, para una gobernabilidad democrática con espacios de participación ciudadana y con formas abiertas de representación muy plural para una sociedad compleja como la nuestra, donde hay tantos temas y tantas realidades a nivel local, a nivel regional, a nivel pluricultural, étnico, en fin, que requieren formas de expresión que no han encontrado todavía su cauce y que tampoco lo están encontrando en lo que está pasando hoy. Lamentablemente no estamos caminando hacia la gobernanza democrática, sino hacia otra vez la subordinación del Congreso y pues eso no es una buena cosa, no es una transformación democrática y me parece que no ayuda a mejorar el país y a la larga tampoco puede mejorar las condiciones de vida de la gente. De eso me gustaría que siguiéramos platicando. Muy bien, muchas gracias, Rogelio. Hablabas tú de democracias fallidas y sí, justamente, tal vez igual viene al caso traer o recordar el concepto de Manuel Alcántara, el de democracias fatigadas, ¿no? En donde justamente habla de una crisis de la representación en esta democracia y el cansancio, el desafecto de la población hacia la democracia, lo cual es una situación bastante complicada y no exclusiva de nuestro país, que rebasa desde luego al contexto nacional y es compartido, por lo menos diría yo, sin lugar a duda, en otros países de América Latina. Muchísimas gracias. Bien, enseguida doy la palabra al diputado Raúl Eduardo Bonifaz, pero antes de ello quiero ofrecerle una sentidísima disculpa, me confundí y dije que era miembro del PES y no, eso no es cierto, por mi error, es miembro del Moreno. Una gran disculpa, por favor, diputado. Y doy la palabra. Muchas gracias, sirvan estas palabras para enviarles un cordial saludo, desear para ustedes y para su familia mucha salud. Aprecio la invitación generosa que me ha hecho el Instituto Belisario Domínguez y me siento muy honrado de poder coparticipar con mujeres tan talentosas y hombres también brillantes del sector público. Pues bien, miren,
Como resultado de la histórica elección del 1 de julio del 2018, con una participación masiva mayoritariamente a favor de Morena, la fracción a la que pertenezco, era necesario implementar una agenda legislativa que obligara al Congreso de la Unión, y en este caso a la Cámara de Diputadas y de Diputados, a realizar una profunda transformación. Después de 30 años en los que se impuso una estrategia que desplazó a la economía social y deshizo la capacidad productiva del sector público, el Congreso de la Unión se veía obligado a impulsar cambios totales y radicales. Por ello, la agenda legislativa de Morena se ha encargado de atender las vulnerabilidades de nuestro país en virtud y para avanzar en la transformación de México. Y así ha sido. Nuestra agenda ha logrado consolidar los cambios necesarios que demanda la cuarta transformación que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. Una transformación que requiere la renovación del marco jurídico en virtud de realizar un profundo cambio histórico en el país. Es así como el pasado 1 de septiembre del año de 2018, el Congreso de la Unión instaló la 64ª legislatura, la primera legislatura de la paridad de género, conformada por un 48% de representación femenina en ambas cámaras. El Senado de la República, como ustedes bien lo saben, cuenta con el 49% de legisladoras mujeres, mientras que en la Cámara de Diputadas y de Diputados con el 48%. Con ello, México logró posiciones dentro de los 10 primeros congresos con más del 40% de féminas en su integración, al lado de Bolivia, Granada, Nicaragua, Costa Rica y Cuba. Este es uno de los principales logros. Desde hace varios años se han impulsado acciones para que los partidos políticos postulen más mujeres para integrar el Congreso. Pero es hasta esta legislatura que se logró la paridad que tanto estábamos buscando. Y ese es nuestro principal objetivo: avanzar en la paridad de género y en la igualdad sustantiva, pero no solo en el poder legislativo, sino en todos aquellos espacios donde se toman las decisiones importantes, pues aún falta mucho por hacer. Y en fechas últimas hemos visto, estamos viendo algunas propuestas que hace el Instituto Nacional Electoral, donde ha habido pronunciamientos muy importantes de las diputadas, no nada más de esta 64 legislatura, sino de las representantes populares en todo el país. La agenda legislativa de Morena tiene el propósito de cumplir con todos aquellos compromisos que asumimos en la campaña electoral: fortalecer los entes públicos dedicados a fomentar el desarrollo económico y social del país, la lucha frontal contra la corrupción y los privilegios, y con ello poner en marcha el Plan Nacional de Austeridad, la revocación de mandato, la protección y defensa de los derechos humanos, la lucha contra la inseguridad y la eficiente administración de recursos económicos para poner en marcha los programas de bienestar que hoy forman parte del artículo 4 constitucional. A diferencia de lo que ha sucedido hasta ahora, la Cámara de Diputadas y de Diputados acompañará, en eso no hay ninguna duda, la reconstrucción del país por convicción, no por consigna, manteniendo la independencia y el respeto de los otros poderes de la Unión y de aquellos que lo son de facto. Porque así fue el mandato que recibimos y los mexicanos. Muchas gracias por su atención.
Muchas gracias, diputado. Bien, enseguida yo les propondría que hablaran ustedes sobre cuáles son los temas fundamentales que hay que poner en la agenda, sobre todo en esta último tramo de la 64 legislatura que enfrentaremos en los próximos meses. Y les daré la palabra en el mismo orden, por favor. Empezamos con la magistrada Otálora. Sí, muchas gracias. A ver, yo primero, y retomaría parte de lo que dijo el diputado Bonifaz, reconocer que en este camino que ya ha hecho la actual legislatura, desde la perspectiva de los derechos político-electorales, es justamente la ampliación, esta reforma constitucional, para extender el efecto de la paridad y denominada ya paridad en todo, ya que va más allá de los congresos y se extiende a ayuntamientos, la famosa paridad horizontal, pero también a los órganos autónomos y a los tribunales. También un reconocimiento tanto al Senado como a la Cámara de Diputados por las reformas que lograron para tipificar la violencia política en contra de las mujeres en razón de género, que fue un avance realmente enorme que llevaba años tanto diputadas como senadoras de otras legislaturas tratando de llegar a esta legislación. No fue posible, lo logra la actual integración del Poder Legislativo y sinceramente esto hay que reconocerlo. ¿Qué es lo que faltaría desde el ámbito que es el mío? Es una reforma electoral, más no una reforma electoral que venga a tirar todo el sistema y a pretender inventar uno nuevo y que será mejor. ¿Cuáles serían las reformas electorales que desde mi perspectiva de ciudadana y de magistrada en este tema podrían aportar y abonar a la fortaleza de nuestra democracia? Serían todo esto obviamente en el respeto del debate entre poderes legislativos. Me parece que esta idea de parlamento abierto en el ámbito electoral debe de llevarse a cabo con todos y todas aquellas que participamos de una manera u otra dentro del modelo electoral. Estoy incluyendo partidos políticos, quienes hayan logrado candidaturas independientes, jueces, magistradas, en fin, todo aquel actor que tiene un papel activo en esta reforma. Yo abordaría 4 temas que me parecen fundamentales. El primero, fortalecer la paridad de género, ya lo señalaba también el diputado. El Instituto Nacional Electoral toma medidas para suplir vacíos jurídicos. Estas suelen ser impugnadas ante el Tribunal Electoral. Es el caso de la última que se acaba de tomar en materia de gubernaturas. En tanto que si la ley estuviese previendo todos estos vacíos, me quedaría más claro que no estaríamos entre organizadores de elección y árbitros de las elecciones regulando estos temas fundamentales. Pero hay un vacío legislativo y este vacío se tiene que llenar. El segundo punto que debe de incluir esta reforma electoral es ya tomar con seriedad la participación política de los grupos marginados. ¿A qué me refiero a esta participación política? Es no solo una participación real de las y los integrantes de pueblos y comunidades indígenas que no tienen acceso a los cargos del poder público donde se toman realmente las decisiones a través de sus propias vías de elección. Entonces, esto requiere un consenso justamente con los integrantes de estas comunidades y tratar de ver de qué manera podemos integrar este 25% de la población que está siendo excluida particularmente en su derecho a ser votada y en su derecho a participar
a una mejor calidad de la democracia a través de sus sugerencias, opiniones y votaciones. También están obviamente otros grupos sociales invisibilizados, como son, citaría, las personas con discapacidad. Habrá también que legislar el derecho de voto de las personas privadas de su libertad, que aún no tienen una condena que haya sido declarada ejecutoriada, y que se ven privadas de su derecho al sufragio y deben de poder votar. El tercer elemento es, obviamente, fortalecer a las instituciones electorales. Si bien sabemos todas y todos que la política levanta pasiones y por ende levanta enojos, despierta rencores, pero me parece que tenemos un sistema democrático que en su conjunto funciona en el ámbito electoral, con instituciones que lo han demostrado pueden llevar a cabo justamente estas transiciones del poder. Y como cuarto punto, se tiene que llevar a cabo una muy seria reflexión en torno a este altísimo nivel de litigiosidad que existe en México en torno a las elecciones. Se tienen que simplificar las reglas, desde las reglas de propaganda electoral, de acceso a medios de comunicación, las reglas de campaña, pero se tienen también que regular aspectos, y ya lo señalaban anteriormente, como la reelección, y esta es una función del legislador que una vez más, ante un vacío de ley, puede ser que intervengan autoridades que acaban asumiendo, digamos, de alguna manera un papel de legislador, pero que si no se regulan, por primera ocasión que se va a aplicar la reelección en la Cámara de Diputados, es de suma importancia. Y a simplificar las reglas de los procesos electorales de manera a que no se caiga en esta constante litigiosidad. Y por último, en este tema, sugeriría que el Poder Legislativo lleve a cabo una reflexión de si no tiene que establecerse una ley de mediación electoral, que es la que permitiría que los conflictos de los partidos políticos, los conflictos internos a los partidos políticos, sean resueltos a través de una mediación por una institución altamente calificada, y que no se tenga que judicializar a menos que realmente la mediación no llegue a un acuerdo. Y esto es sobre todo cuando vemos la cantidad de asuntos de los partidos políticos que acaban en los tribunales electorales con este papel de tener que tener a veces enormes injerencias en la vida interna de los partidos. Dejaría hasta aquí mi participación en este segundo tema. Gracias. Muchísimas gracias, magistrada. Fernando Bora, por favor, te escuchamos. Pregunta, por una razón. Uno esperaría que teniendo al presidente la mayoría casi calificada de la Cámara de Diputados y la mayoría absoluta en el Senado, hubiera podido hacer lo que quisiera, pero en realidad el propio presidente fue muy poco activo al presentar iniciativas y bajo este esquema, Morena se concentró mucho más en los nombramientos de funcionarios. ¿Por qué? Porque hay una lógica detrás. Ocupar con afines los diversos órganos de poder, ya sea constitucionales o autónomos. Segundo lugar, naturalmente Morena tenía una visión sobre imponerse en la agenda de leyes, y con respecto a reformas constitucionales ha habido una enorme negociación. Por lo tanto, creo que es muy interesante ver que, otra vez, uno de los grandes problemas de Morena no es el Morena en sí mismo, sino qué tan dividido está muchas veces al momento de operar y tomar decisiones. Uno esperaba que hubiera sido un partido que se hubiera desbordado en todo momento, y sí, hay momentos difíciles, complicados, pero en realidad, dentro de lo que ha podido observarse y de lo factible, ha habido bastante civilidad interna, aun cuando hay momentos de tensión. Por ejemplo, el nombramiento de la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que hubo una violentación del proceso, pero lo que me extraña muchas veces es que la oposición no haya planteado sus alternativas en el transcurso del proceso legislativo en términos de
puntos de votos particulares o haber difundido más cuáles son los temas en los que no está de acuerdo con el Ejecutivo. Creo que la pluralidad va en dos partes, en gobierno y en oposición. Muchas gracias, Fernando. Escuchamos ahora a Anabel Sulmón, por favor. Pues yo creo que me voy a ir a temas menos de estructura y de reforma del mismo funcionamiento del Parlamento aquí en México, y viendo un poco los retos que está enfrentando la presente legislatura. Sí quisiera mencionar el contexto fuera de lo normal que estamos enfrentando, y a pesar de que, como lo menciona Fernando, pues esta legislatura está cerrando, quizás con una actividad menor, pues no podemos dejar de ver que pues, el mundo entero está atravesando una crisis muy fuerte, con impactos fuertísimos en materia de salud, en materia de, en materia económica. Y esto a nivel de los países pues exige de medidas extraordinarias que en México, como en otras partes, no hemos terminado de atender, ¿no? Y que requieren de una acción inmediata. Entonces, obviamente, los retos son múltiples, pero desde la agenda legislativa, varios sí se pueden seguir atendiendo, ¿no? Me voy a enfocar un poco en el tema de informalidad. La pandemia ha desnudado por completo las vulnerabilidades aquí en México de más de la mitad de la población, si nos enfocamos únicamente en este tema de informalidad. El sector informal carece, lo sabemos, de acceso a servicios de salud pública. Sabemos que con el mecanismo de seguridad social y mecanismo de atención vía lo que es hoy en día INSABI, pues el grupo de población caracterizado como población informal pues recibe menor calidad en la atención de salud, carece de cualquier modalidad de protección social que en este momento son sumamente importantes, ¿no? Cuestiones de poder ausentarse de sus trabajos sin que para ellos conlleve una pérdida total de ingresos, la posibilidad de acceder a apoyos emergentes vía canales de seguridad social. Esto pues no lo hay hoy en día, ¿no? También está demostrado que este sector informal pues percibe menores ingresos, menores salarios, y eso pues fortalece, para decirlo así, su vulnerabilidad, ¿no? Su capacidad de ahorrar para hacer frente a este tipo de contingencias es obviamente menor, ¿no? Entonces hay un pendiente de la presente legislatura que seguramente no terminará de cerrar, pero que no puede dejar de encargarlo a la siguiente, que es el transformar o fortalecer el sistema de seguridad social y rompiendo un poco con este esquema contributivo no contributivo, ¿no? El buscar transitar hacia esquemas más progresivos que protejan a la población con mayor vulnerabilidad. Aquí sí, pues quisiera señalar que en el PNUD estamos trabajando en un diagnóstico profundo de este tema y en la propuesta de soluciones integrales y a la medida ante este tipo de retos. Y obviamente, pues dado el margen de acción real del Poder Legislativo, pues estas soluciones, estas reformas se pueden impulsar desde este poder, ¿no? Pensando en el proceso de deliberación que hay sobre la reforma de outsourcing, pues hay que verlo también como una oportunidad para discutir de manera más amplia medidas para promover el empleo decente, la productividad de la economía, y esto de manera simultánea, ¿no? Pues otro tema es el de la contracción de la economía, que exige pues una recaudación y un gasto más eficiente, que estén orientados a no dejar a nadie atrás. Pues no dejar a nadie atrás es el lema de la Agenda 2030,
Y en este sentido, la responsabilidad del Poder Legislativo para con el gasto público y para con su mejoría es clave, ¿no? Se tiene que reforzar la legislación en materia de evaluación del desempeño. Se ha creado un sistema novedoso en México hace unos 15 años ahora. Se tiene que volver a analizar, a repensar, a reformar. Lo mismo en materia de presupuesto basado en el resultado. Estos mecanismos van a ser cruciales para atender de manera satisfactoria las necesidades de gasto y establecer prioridades de repartición del presupuesto con base en evidencias pues, demostradas. Perdón por la redundancia, ¿no? Aquí dejaría yo mi intervención sobre esta pregunta. Muy interesante, muchísimas gracias. Víctor Alarcón, te doy la palabra, por favor. Sí, gracias. De nueva cuenta tener esta oportunidad de intervenir y desde luego creo que los grandes temas, coincido plenamente con lo ya expresado tanto por Anabel, por Fernando, ¿no? Y por la magistrada Otálora, de que hay un conjunto de tareas, ¿no? Que desde luego esperando que quizá el gran reto de poner ahora sí en práctica, en lo posible, dependeremos de cuántos legisladores deciden permanecer en sus curules, ver si realmente la supuesta expectativa de la profesionalización en términos de que los políticos realmente visualicen el trabajo legislativo como una tarea de largo aliento y no solamente de circunstancias, pues permitiera que la 65 legislatura pues ya tuviera un costo de aprendizaje anclado en un conjunto de legisladores que a partir de, como existen muchos otros congresos del mundo, el seniority o la antigüedad, como se quiera traducir en español, nos pueda dar entonces precisamente pues una base, de continuidad, de que esta agenda pues no se reinventará con ideas que solamente provengan desde el Ejecutivo, ¿no? Sino que efectivamente el Congreso vaya adquiriendo una voz propia, que vaya adquiriendo una dinámica también incluso de funcionar como un poder no reproductor, sino un poder propositivo, en donde también reflejen efectivamente la capacidad de escuchar a segmentos de la población. Es decir, desde luego, las demandas están expresadas en proyectos, en plataformas electorales, y bueno, creo que en buena medida lo que ha tratado de estructurar el gobierno como consecuencia de ese mandato electoral y traducido a su vez en la dinámica que se ha expresado en el Congreso durante al menos estos 2 años que lleva la actual legislatura y lo que resta de la misma, pues 2 años y medio. Entonces, pues de hecho, pues creo que en buena medida respondería entonces a, pues como incluso el gobierno lo ha dicho, aparentemente asentar los cimientos o asentar los elementos que les debería dar pauta al modelo que ellos pretenden implementar a partir, digamos, de este mandato, ¿no? Desde luego, vuelvo a insistir, es una legislatura todavía con muchos claroscuros, quizá con algunos entendimientos desafortunados de cómo, insisto, imponer mayorías en temas sustanciales o no dejar incluso que las fuerzas políticas pudieran no necesariamente decir defender lo que había o conservar lo que había, sino al contrario, pensar que no hablar solamente de un plan nacional de austeridad, con todo respeto para el diputado Raúl Eduardo, no solamente hay que hablar de un plan nacional de austeridad, sino que efectivamente el plan nacional tiene que ser el plan nacional de desarrollo, que digamos de alguna manera ese desarrollo tendría que haberse visto, tendría que haberse pensado, pues con una mayor amplia convocatoria y no terminar como terminó siendo, un plan que fue hecho muy al cuarto para las 12, prácticamente sin una fundamentación con base en la propia lógica constitucional, de haber sido producto de una amplia consulta con la sociedad,
pensando en que se hubiera ido construyendo incluso de manera muy anticipada, no solamente pensar hipotéticamente que ya se tiene un respaldo popular, que sin duda alguna electoralmente se tiene, pero que se pudo haber generado otro tipo de habilidades, de competencias ciudadanas, es decir, hacer que efectivamente la ciudadanía vaya acompañando, no interpretando, no sintiendo como siempre que los legisladores interpretan el sentir de la ciudadanía, sino que efectivamente vayamos precisamente en parlamento abierto, construyendo primero con entes de sociedad civil, ONGs, que también han sido vistas incluso como adversarias en ciertos contextos de proyecto. Y en ese sentido, pues sí me parece que tendríamos que ir pensando que sociedad civil también es sinónimo de pueblo, pueblo también es sinónimo de sociedad civil, y pensar que tenemos que construir un conjunto de habilidades mucho más amplias, y el Congreso realmente puede ser esa caja de resonancia, ese anhelado portavoz de una democracia que efectivamente, como también lo decía Rogelio González Hermosillo en su intervención específica, pues una ciudadanía o un pueblo, finalmente, como en cualquiera de los dos ámbitos en que se quiera englobar el conjunto de integrantes, hombres y mujeres que estamos en este país, podamos, digamos, asumir que el combate a la corrupción es real, de que efectivamente no solamente son elementos mediáticos, no solamente son factores, digamos, coyunturales que obviamente alimentan, como han alimentado en el pasado, a la opinión pública, a los círculos rojos o a las redes sociales, sino que realmente pudiéramos pensar que ahorita en este momento pudiéramos generar no una sociedad inmóvil, porque está inmovilizada por una pandemia, sino una sociedad que se empieza a mover, que pueda generar otro tipo de dinámicas de resocialización, de solidaridad, de apoyo en este momento para precisamente cubrir, digamos, en un amplio sentido, pues las expectativas que la población tiene en consecuencia para enfrentar conjuntamente no solamente una pandemia, ¿no? Con un sistema de salud fatigado, efectivamente desprovisto de muchas cosas, pero al mismo tiempo también generar los instrumentos necesarios para que la población esté todavía más y mejor informada, más y mejor integrada, y que podamos tomar un conjunto de decisiones que no solamente provengan de una sola lectura providencial, por muy correcta que sea desde el punto de vista formal, desde el punto de vista lógico, pero que en un momento dado esos aprendizajes no surgen de la noche a la mañana, y esas prácticas, o buenas prácticas, como también las que mencionaba Anabel, también pensar que vamos a tener legisladores y legisladoras que van a poder entonces abonar en ese aprendizaje y que puedan transmitirlo y puedan interactuar adecuadamente con la población y con la ciudadanía. Pues me parece a mí que ese sería más que hablar de temáticas, yo creo que el reto del Congreso mexicano en ese sentido, pues es efectivamente mostrar que el combate a la corrupción, que yo hablé en el libro sobre el futuro del Foro Constitucional, y con esto cierro, pues digamos realmente no se quede nada más en un elemento retórico, sino que efectivamente pues poco a poco podamos ir viendo que efectivamente pues sí, una reconducción de muchas de nuestras prácticas y habilidades sociales y colectivas, pues precisamente correspondan efectivamente a la manera en que el propio gobierno pueda, digamos, poder acotar las inmunidades, los excesos, los privilegios que precisamente la propia clase política también ha sido corresponsable de muchos de estos aspectos. Entonces creo que también se tiene que predicar con el ejemplo desde la ciudadanía, desde la clase política, desde una sociedad en su conjunto, que pueda precisamente encontrar esos pisos de diálogo común que hasta ahorita me parece que tenemos todavía un déficit muy importante en nuestras habilidades y capacidades precisamente para ejercer una democracia en el mejor sentido del término. Y hasta aquí dejaré mi intervención. Muchísimas gracias, Víctor. Pues invito a
que lo escuchemos a Rogelio Gómez Hermosillo en esta segunda participación de él. A mí me gustaría retomar la línea de pensamiento que abrió Anabel. Yo creo que más allá de pensar en esta legislatura que está terminando, el Congreso de todos modos va a tener continuidad importante en el Senado y muy probablemente también en una parte de la integración de la Cámara de Diputados por la reelección. Entonces, creo que hay que tener una mirada más general. Y yo creo que hay un gran pendiente que quedó en la agenda legislativa después de la reforma constitucional del artículo primero. Y el primero es el primero, es decir, tiene un impacto sobre el conjunto de nuestra vida porque es el que establece, digamos, el principio de no discriminación y el enfoque de derechos y la obligación de todos los poderes, de todas las entidades públicas, de respetar, garantizar, promover y proteger todos los derechos humanos para todas las personas y no solo los que están expresamente reconocidos en nuestra legislación, sino todos aquellos que están en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma parte y que son muchos y muy importantes. Entonces, en la búsqueda de un auténtico estado de bienestar que vaya mucho más allá de programas sociales que pueden ser buenos, regulares o malos, creo que hay de todos, lo que tendríamos que aspirar, si de veras estamos buscando la construcción de un estado de bienestar, es cómo se construyen, digamos, estas garantías de derechos para el ejercicio, y creo que el derecho a la salud es un muy buen ejemplo porque estamos en medio pues, de la crisis más fuerte que haya habido, no sé, en el siglo, ¿no? Nosotros, por lo menos en nuestra generación, y muchos de nosotros ya no nos cosemos en el primer hervor, no habíamos vivido una situación de esta naturaleza y la verdad es que la respuesta del Estado mexicano, y por supuesto entonces hay una responsabilidad ahí del gobierno federal, pero también de los gobiernos estatales y también del Congreso, pues no está siendo la adecuada. Es importante, pues, no es lo único, o sea, el enfoque de derechos lleva todos los derechos, no solo los políticos, incluye los sociales, económicos, el derecho al trabajo, los derechos culturales y por supuesto los civiles o de primera generación, pero digamos en la deuda histórica que hay con las desigualdades que hay en nuestro país, con el crecimiento además que tenemos de pobreza, con esta situación económica de por lo menos 11 millones más de personas en esta situación, pues me parece que es muy importante abordar este tipo de agenda. Dicho en términos legislativos, supongo que se debe decir la armonización legislativa conforme al primero constitucional, pero son los grandes temas, digamos, de la nación y yo creo que por lo menos en el tema de salud, si no construimos a la salud como la prioridad nacional después de esta pandemia, no entiendo qué vamos a hacer. O sea, a mí me parece que todo es importante, la seguridad, por supuesto, la democracia. Toda mi vida he estado en esas batallas, la participación ciudadana y una gobernanza democrática, pero no podemos, o sea, la democracia tiene que funcionar para la gente. Y que funcione para la gente, me parece que debe tener este tipo de garantías. Construimos un sistema educativo público de bajísima calidad, pero por lo menos de cobertura más o menos universal. En la salud estamos muy lejos de eso. Muy. Hay muchos datos, no viene el caso, no hay tiempo, lamentablemente, pero baste decir que los presupuestos aprobados en estos años han profundizado la desigualdad de trato y por lo tanto la discriminación para las poblaciones más pobres, las que reciben los servicios del llamado IMSS Bienestar, que son las poblaciones indígenas y rurales marginadas, y también aquellas, como ya decía Anabel, que tienen que ser cubiertas por ese mecanismo llamado INSABI, que todavía no sabemos bien cómo va a funcionar, pero que por mandato legal debe garantizar el acceso
a servicios de salud para toda la población sin seguridad social. Entonces, ahí está toda una temática. Mientras haya distinción entre derechohabientes y no derechohabientes, mientras sigamos pensando que formalidad e informalidad son dos economías, no es cierto, no son dos economías, son situaciones que se generan en la misma economía. Pero en fin, no da tiempo de explicar todo eso. Ahí está la agenda y vamos a dejarla como armonización de la legislación para el enfoque de derechos conforme al artículo 1 constitucional, empezando por la salud. La salud es primero. Muchas gracias. Bien, para terminar esta segunda ronda, le doy ahora la palabra al diputado Bonifaz, por favor. Reconocer cada una de las intervenciones, sin duda todas son muy importantes, muy valiosas, las he registrado y bueno, pues sí, repito lo que en un principio dije, tenemos mucho por hacer, es una iniciativa, perdón, es una legislatura es la legislatura constituyente de la izquierda, de la Cuarta Transformación. Somos una legislatura, mayoría sí, de la izquierda. Entonces, aprecio mucho esta oportunidad porque me permite retomar gran parte de lo que ustedes han mencionado para trabajar en todo lo que, en esta etapa que aún nos falta de este periodo legislativo. Bien, pues esta legislatura precisamente tiene una característica, como lo mencioné anteriormente, y es la presencia de las mujeres y su brillante participación política para poder llevar a cabo consensos parlamentarios para el impulso de la apertura de oportunidades en reformas. Es histórico la presencia y la participación inteligente de ellas y no tenemos duda que esto va a continuar. Así será. En las siguientes generaciones habrá mucho mayor presencia de mujeres y será una representación mayoritaria de ellas. Para mí no hay duda. Entonces, estamos por concluir el primer periodo ordinario del tercer año de ejercicio de esta legislatura de la paridad de género, y la agenda legislativa de Morena ha impulsado leyes para hacer de nuestro país una nación más democrática y con mayores oportunidades para quienes menos tienen, con alcance constitucional, dando así una constitución más justa e igualitaria. Quizás dentro de las reformas que destacan en esta legislatura, entre otras tantas también, pues fue la aprobación de una reforma que modificó el primer párrafo del artículo 28 de la Constitución Política para establecer que en el país quedaran prohibidas las condonaciones de impuestos en los términos que fijan las leyes. Para muchos pareciera que fuera una reforma simple, sencilla, pero significaba mucho dinero que no llegaba a la Hacienda Federal. En materia legislativa, pues también aprobamos reformar el fuero constitucional, como lo han mencionado ustedes, para que el presidente de la República pueda ser enjuiciado por los delitos de corrupción electorales y cualquier otro, demostrando el compromiso de los legisladores y las legisladoras de no tener favoritismo ni preferencias con ningún funcionario público. Aprobamos también la reforma al 19 constitucional para incluir, entre otros, la extorsión como delito de prisión preventiva oficiosa, buscando así el debido proceso a los delitos que mayor daño le hacen al país. La reforma al artículo 4 constitucional, que también ya lo había comentado, pues busca garantizar la protección del derecho a la salud, como lo comentaba quien me antecedió en la palabra, que implica precisamente la prestación de servicios de salud mediante atención médica, tratamientos, medicinas, procesos de rehabilitación o cualquiera que sea la política pública en ese sentido. Así, pues como la entrega de pensiones a adultos mayores, becas estudiantiles y apoyo a personas con discapacidad. Hoy el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, ayer ya no recuerdo, Zoé Robledo, pues y dio una información importante.
que son aportaciones que de alguna manera pues mitigan la economía de quienes lamentablemente, me sumo al profundo dolor de muchas mexicanas y mexicanos, han perdido a un ser querido por esta pandemia. También me permito con respeto recordar que con 463 votos aprobamos la creación de la Guardia Nacional, donde, como ustedes saben, se adicionaron diferentes disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta reforma da sustento a las Fuerzas Armadas y garantiza el pleno respeto a los derechos humanos para que instituciones, organizaciones y activistas tengan la garantía de que no se tolerará ninguna violación a las libertades. Aprobamos también pues, el Tratado de Libre Comercio, así como la Ley de Infraestructura de la Calidad, Ley de Protección de la Innovación Industrial y la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación, además de 2 reformas legales, una al Código Penal Federal en materia de grabación sin autorización de obras cinematográficas y otra a la Ley Federal de Derechos de Autor sobre protección de la propiedad en el ámbito digital. El trabajo legislativo ha sido intenso y para fortalecer nuestro sistema político, pues pedimos asimismo la legislación reglamentaria de la reforma constitucional en materia de consulta popular y revocación de mandato. Lo anterior con el propósito de robustecer la democracia como actividad en la cual el pueblo elige a sus representantes, es decir, como un mecanismo de control político ciudadano en donde la relación Estado-ciudadanía se estrecha para instaurar una democracia participativa acorde a los principios de la Cuarta Transformación. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias. Tenemos varias preguntas que nos han hecho llegar, pero he seleccionado una para cada uno de ustedes y de manera que ya no abordaremos el tema que había yo sugerido para finalizar, sino que creo que es más interesante darle salida a estas preguntas. Me voy a permitir leerlas y con una salvedad, que no sigamos el mismo orden, porque el diputado nos ha dicho que tiene que irse unos minutos antes de que concluyamos. Entonces, si están los demás de acuerdo, empezamos por usted, diputado, y usted habla primero y después le doy la palabra a los demás en el orden en el que habíamos han venido interviniendo. Voy a leer las preguntas. Para el diputado Bonifaz, desde el Congreso de Coahuila, le preguntan: ¿cómo abordar el tema de la migración y este cambio de país de origen a país de tránsito desde el Congreso de la Unión para consolidar el programa de la 4T? Les leo todas de una vez y así pueden ir pueden pensar la respuesta. A Rogelio Gómez Hermosillo, desde la Benemérita Universidad de Oaxaca, ¿qué papel juegan las ONGs en esta erosión democrática que marcará la actual legislatura? Desde el Congreso de la Ciudad de México, para la magistrada Yanino Tálora, la pregunta es la siguiente: ¿en qué sentido se ha pronunciado el Tribunal Electoral sobre la violencia de género en las contiendas electorales? Y a Fernando Duorak, desde el Congreso de Baja California, le preguntan: ¿qué puede rescatarse sobre las experiencias locales de reelección legislativa vividas hasta ahora? ¿Qué porcentaje de legisladores buscan reelegirse y cuántos lo logran efectivamente? Desde el Congreso de Oaxaca, para Anabel Sulmón, ¿qué otras experiencias pueden mencionarse desde el PNUD para fortalecer al poder legislativo frente a los caudillismos y populismos alrededor del mundo? Y por último, para Víctor Alarcón, del Congreso de la Ciudad de México, dice: al inicio la reforma sobre fuero constitucional era mucho más profunda y aspiraba a una participación más activa de la ciudadanía, contemplando incluso al presupuesto participativo a nivel nacional. ¿Por qué el bloque de Morena limitó esa reforma tan ambiciosa únicamente al tema del fuero? ¿Se abanderan la idea de la democracia participativa? Bien, les daré entonces la palabra con esta salvedad, que en el mismo orden con esa excepción que mencionaba, y les voy a pedir brevedad porque me avisa Cornelio que tenemos ya poco tiempo. Por favor, diputado, adelante.
Muchas gracias, con mucho gusto. Mire, sin duda esta legislatura ha tenido una importante tarea en los temas de migración. Las caravanas que iniciaron en 2018, precisamente por mi estado, el estado de Chiapas, trajeron una serie de transformaciones que obligaron a la Cámara, al Congreso en general, a legislar en materia de migración ante la presión que nos hizo el gobierno de los Estados Unidos para detener a estas caravanas que ingresaban al país. Y nuestro país, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Cámara de Diputadas y Diputados siempre se estuvo en contra de que nuestro país pudiera ser parte de lo que solicitaban los Estados Unidos. Ahora, la legislatura también aprovecharía en este momento por la pregunta que viene más o menos relativa, ha tenido importantes avances. Por ejemplo, el día de ayer se aprobó una reforma para que todos aquellos repatriados que retornan a nuestro país sin documentación, tengan la facilidad para que el Instituto Nacional de Migración y la Dirección General de Población puedan darles con rapidez documentos para que tengan una identidad y puedan acceder a programas de carácter federal. Hoy también en la Cámara de Diputadas y de Diputados hubo importantes dictámenes que favorecen sin duda a los migrantes, y esto son las reformas que se hicieron al artículo 11 y 20 de la Ley de Nacionalidad, que yo le pediría, si usted me lo permite, porque es larga la respuesta, que me diera los datos de que gentilmente ha hecho la pregunta, y con todo gusto yo se la amplío. Por las cuestiones de tiempo son 18:47 y hay más respuestas. Entonces, si usted está de acuerdo, por favor, lo pido con todo respeto, que me proporcione los datos de la persona que está haciendo la pregunta y yo le voy a ampliar la respuesta con muchísimo gusto. Gracias. Desde luego. Muchas gracias, diputado. Magistrada Otálora, la escuchamos. Sí, muchas gracias. Voy a tratar de contestar de manera breve. Las sentencias que hemos tomado en materia de violencia política en razón de género en proceso electoral han sido pocas las que son dentro de un proceso electoral en sí. Hemos ordenado que se restituya los derechos de las candidatas o de las precandidatas cuando éstas han sido violentadas, o en aquellas medidas que fueron en su momento para el estado de Puebla, tomadas como violentatorias, que fue el caso de un spot que hizo el Instituto Electoral del Estado de Puebla, llamando a que la gente saliera a votar por su gobernador. Y habían 3 mujeres candidatas en aquel entonces y un solo candidato. Entonces inmediatamente se ordenó que se rectificaran todos estos spots. Hemos ordenado disculpa pública por parte de un partido político hacia una de sus militantes y candidatas, pero lo que sobre todo hemos dictado hasta ahorita han sido sentencias reparatorias para mujeres víctimas de violencia política en el desempeño del cargo, es decir, ya electas. Este proceso electoral que ya inició justamente va a ser muy importante en este rubro, porque por primera vez vamos a poder aplicar la ley y por ende el tipo que constituye la violencia política en razón de género. Entonces, si llega a haber un panel dentro de un año, con gusto presentaré sentencias más orientadas a un proceso electoral. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrada. Te escuchamos, Fernando. Quiero comenzar con un comercial. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación me publicó hace unos meses un texto llamado Reelección Inmediata, retos de su regulación, en donde se me invitó a participar y expongo las mejores prácticas que ha habido en los estados
para instrumentar la reelección. Uno de los temas que más me llamó la atención es el tema de la separación del encargo. Se ha creído, y en mi forma de ver erróneamente, que la separación del cargo es sinónimo de no abuso del cargo, cuando en realidad es todo lo contrario. Nada nos garantiza que un legislador que se separa va a seguir gozando de la estructura que tenía cuando era diputado propietario. Incluso los propios suplentes son agentes del diputado propietario muchas veces. Y es mucho más fácil vigilar a una persona que compite que a alguien que ya se separó. Ese es el tema mucho más polémico que se ha presentado y que de hecho sigue generando mucha polémica. Y otros temas que hay que señalar es cuáles serían los tiempos de campaña y pre-campaña, qué momentos se podrán tomar para que los legisladores anuncien sus propios informes de labores, y especialmente algo que es muy valioso. El Tribunal Electoral determinó que el criterio de paridad de género prevalece sobre las intenciones de reelección. Por lo tanto, hablamos de grandes avances con respecto a la equidad de género, y estoy seguro que sobre la marcha también vamos a ir viendo nuevas formas de regular la reelección. A mi modo de ver, en 2014, si los diputados en aquel entonces hubieran regulado la reelección a nivel leyes, se hubieran desvirtuado completamente los alcances de la misma. Fue una bendición disfrazada que no lo hayan hecho. Y naturalmente creo que también es muy bueno que las experiencias de reelección que hemos tenido a nivel local, que es de 17 a 19, los estados sentaron ya muchos antecedentes y muchos criterios que serán de gran utilidad para aplicarse en 2021. Como lo puse en su momento, las 63 y las 64 han sido de transición. Especialmente esta es la primera en la que muchos legisladores pueden aspirar a ser reelectos. Eso no va a significar que lo logren, no va a significar que se vayan a quedar como se pensaba antes, pero sí que van a competir para quedarse. Y en ese sentido, podemos ver varias cosas muy interesantes dentro del Congreso. Creo que los legisladores en este momento no se han dado cuenta que tendrán que cambiar sus estrategias para competir. Creo que todavía no asimilan que van a tener que hacer cosas muy distintas a las que hacían antes para permanecer, y se van a enfrentar a eso en la campaña. Pero los propios órganos internos del Congreso han tomado diversas provisiones para la continuidad. Por ejemplo, en la Cámara de Diputados, la Secretaría General restauró los procedimientos de contratación de servicio parlamentario de carrera. Es muy importante eso porque desde el 99 habían quedado congelados. En mi opinión, ¿cuál es la razón? Para que un servicio parlamentario de carrera necesita haber una continuidad entre contratantes y contratados. Antes, al no haber esa continuidad, podían entrar nuevos legisladores, podían tener frente a sí a grandes asesores, pero si no iban a confiar en ellos, los iban a hacer a un lado. Esta es la primera vez que lo podemos ver. Y también en las dos cámaras se han instalado mesas de trabajo sobre parlamento abierto. Y creo que ese tipo de temas, si se aplican muy bien, que no es precisamente consultas populares, no es un eufemismo para eso, sino es una serie de políticas que tienen que ver con apertura e interacción con grupos de la sociedad. Si se comienza a trabajar en ese sentido, estamos hablando de la primera base para irse hacia adelante en la consolidación de un poder legislativo más profesional. Muchas gracias, Fernando. Escuchamos ahora a Anabel Sulmón, por favor. Listo. Sí, muchas gracias por la pregunta. Esta es la pregunta que recibí, estaba enfocada en presentar o explicar qué hacía el PNUD para que hubiera un ejercicio pleno de la democracia en el Poder Legislativo en México. Entonces, pues quizás recordar primero que el PNUD juega desde hace varios años un papel central en el mecanismo de observación electoral que hay en México, actuando como organizador. O sea, el PNUD no hace una observación directa, sino que apoya al mecanismo de observación que hay que reconocer que en México no solo es inusual, innovador, sino que es muy reconocido, ¿no? En el proceso de observación electoral en México son OSCs, organizaciones de la sociedad civil, quienes actúan y que están observando directamente si se lleva a cabo de manera correcta pues, el proceso electoral, ¿no? Aquí hay que
tener en cuenta que las instituciones electorales mexicanas son robustas y gozan de un gran reconocimiento. Vale la pena mencionar que México da mucha cooperación internacional en este sentido, ¿no? Va a recomendar en muchos países en llevar a cabo una debida observación. Entonces, el PNUD acompaña este proceso que es un proceso de construcción mexicana. O sea, el PNUD no lo ha construido, solamente lo acompaña. Y acompañamos también en otros temas, ¿no? El ejercicio, un debido ejercicio de la actividad legislativa, una actividad legislativa llevada a cabo de manera llena y completa, también es en la misma actividad, no solamente en el proceso electoral. Y quizás vale la pena mencionar un informe que hemos sacado pues casi el año pasado, a inicios del año, que se llama Legislar con enfoque de Agenda 2030, que no es más que unas recomendaciones muy concretas para legislar con enfoque de derechos humanos, ¿no? Y en este sentido, aquí en este informe nos dirigimos a los congresos del país, tanto el Congreso Federal como los congresos de las entidades federativas, para que puedan fortalecer justo esta actividad legislativa con enfoque de derechos humanos hacia una democracia robustecida. Estas recomendaciones están enfocadas en aumentar, por ejemplo, la inclusión de un enfoque de derechos humanos pleno en la exposición de motivos de las iniciativas de leyes, en aumentar los niveles de transparencia en la asignación y el uso de recursos públicos, en incrementar los procesos participativos plenos y abiertos en el examen de las iniciativas legislativas, en fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas. Entonces, bueno, pues esos son dos ejemplos de cómo en el PNUD estamos pues acompañando la actividad legislativa en México. Muchas gracias, Anabel. Víctor Alarcón, te escuchamos unos minutitos para concluir y para que respondas a la pregunta que te hicieron, por favor. Es del Congreso de la Ciudad de México y dice: al inicio, la reforma sobre fuero constitucional era mucho más profunda y aspiraba a una participación más activa de la ciudadanía, contemplando incluso al presupuesto participativo a nivel nacional. ¿Por qué el bloque de Morena limitó esa reforma tan ambiciosa únicamente al tema del fuero, si abanderan la idea de la democracia participativa? Gracias, Rosa María. Bueno, yo diría que aquí, desde luego, hay desafíos muy sustantivos. Primero, como lo traté de expresar en mi intervención anterior, de aprendizajes ciudadanos y, evidentemente, también aprendizajes legislativos que deben de provenir de la propia capacidad con que los y las legisladores pues visualicen a su propio trabajo, ¿no? Entonces, desde luego, el tema de la democracia participativa también es un área muy desigual a lo largo y ancho del país, digamos, a pesar de llevar casi 30 años o poco más de 30 años tratando de diseñar leyes de participación ciudadana, leyes de presupuesto participativo, impulsar la democracia incluso a nivel vecinal o barrial, es decir, buscar, digamos, una desconcentración muy sustancial de las decisiones. Pues bueno, evidentemente todavía tener solo planteamientos enunciativos y muy pocas prácticas o buenas prácticas, digamos, acumuladas al paso del tiempo, e incluso el tema hoy en día de la revocación de mandato, que sigue estando todavía en el aire porque todavía no tampoco tenemos una instrumentación clara en materia de la legislación secundaria. Bueno, tendremos también la consulta popular, ¿no? Es decir, todos estos instrumentos en su conjunto pues hablan de que los propios legisladores todavía tampoco tienen muy claro hasta dónde el tema de la rendición de cuentas puede afectarles a ellos mismos. Eso también ha estado muy reflejado en la forma, precisamente como lo hace la pregunta, reflejada en la forma en que
el carácter incompleto con que estas reformas todavía no llegan a realmente a marcar una diferencia sustancial con respecto a las prácticas o a las situaciones donde efectivamente desaforar a un diputado, una diputada o incluso a otro tipo de funcionarios, tal y como está previsto en la Constitución, pues realmente es letra muerta. Entonces, pues esta parte me parece a mí que es uno de los grandes pendientes, porque sin tener por lo menos un marco regulatorio lo suficientemente claro, pues es muy difícil que entonces el conjunto de prácticas aterrizadas de manera cotidiana y sobre todo en estos elementos, insisto, de la democracia participativa, pues todavía siguen siendo, pues digamos, un conjunto de situaciones o acciones que, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, pues sí tenemos algunas experiencias, digamos, ya caminando en ese sentido, pero en el gran conjunto amplio del país, pues bueno, definitivamente, pues sí, tenemos todavía un gran pendiente, ¿no? Que no solamente parte de, insisto, de dar voz o espacio o capacidades plenas a la ciudadanía para decidir sobre tramos importantes de su vida cotidiana, sino también el propio contexto de rendición de cuentas con las cuales los legisladores y las legisladoras pues puedan, digamos, también ser una correa de transmisión para que incluso eso también se extienda hacia todos los demás planos de la administración pública, hacia los órganos autónomos, es decir, terminar de completar esa transición que pues de alguna manera entonces ahora tenemos, digamos, la lectura de que pues hay que volver a reinventar la rueda y como una forma aparentemente segura de que esto entonces ahora sí tendrá el éxito que se supone que el proyecto actual de la Cuarta Transformación pues estaría teniendo como su base o su premisa de acción hasta el momento, ¿no? Pero es evidente que hay que avanzar en cómo armonizar toda una serie de dinámicas y de procesos, y que eso pues evidentemente va a ir mucho más allá de una simple enunciación de un marco normativo. Gracias. Muchísimas gracias, Víctor. Pues invito a que lo escuchemos a Rogelio Gómez Hermosillo. Sí, gracias. Creo que se nos acabó el tiempo, entonces contesto muy rápidamente. Yo creo que la forma de enfrentar la erosión democrática, no solo de la actividad legislativa, el Congreso, sino del conjunto de las instituciones del país, tiene que ver ciertamente con abrir formas de participación ciudadana que vayan más allá del voto, que ciertamente incluyan las formas de democracia participativa más plebiscitarias o más macro, que son importantes, pero acaban siendo de todos modos eventos especiales, para convertirlo para encontrar los mecanismos para convertirlo en una práctica cotidiana. El Parlamento abierto es una de ellas, pero sobre todo cuando se hace de manera seria, digamos, cuando sí hay una deliberación para la construcción de las piezas legislativas y de los procesos, y se toma en cuenta la evidencia, las propuestas, las diferentes posiciones, sobre todo cuando se aportan elementos y argumentos que pueden ayudar a mejorar el proceso de decisión de las y los legisladores. Pero así como en el Parlamento, creo que me parece que en el conjunto de las instituciones requerimos abrir la participación de la sociedad civil, y obviamente eso pasa por superar este contexto, este clima de descalificación, este clima de agresividad, de generalización contra las organizaciones de la sociedad civil, en donde además de ser totalmente errónea, injusta, falaz, pues digamos, erosiona, eso sí que erosiona la posibilidad de la participación de la ciudadanía. Entonces, un debate público más civilizado y un ambiente en donde quienes cometen ilícitos se les sancione, que no haya impunidad, quienes sean lo que sean, partidos políticos, funcionarios, organizaciones de la sociedad civil o empresas, no queden impunes, pero el principio de la presunción de inocencia y el principio de construcción, digamos, civilizada de una sociedad plural y diversa como la mexicana,
sea el que prime como la base de la democracia. Y eso requiere mecanismos concretos de participación, de deliberación, que hoy lamentablemente son muy débiles y están ahora sí que muy erosionados. Esa sería mi respuesta. Muchísimas gracias, Rogelio. Bueno, pues con esto concluimos esta mesa que estoy segura les ha gustado mucho a todo nuestro auditorio. Hemos oído posiciones y opiniones de verdad muy, muy interesantes y dejan muchos temas sobre la mesa para seguir pensándolo y debatiendo en este y en otros foros. Quiero agradecerles muchísimo a los panelistas su participación. Muchas gracias y también por ajustarse a los tiempos. Ahora le doy la palabra a Cornelio para que cierre este evento. Pues muchas gracias a todos. Vamos a estar al pendiente de qué discusión puede generarse a partir de estas líneas de investigación que se pueden haber construido a lo largo de estas 4 mesas y estén al pendiente. Vamos a seguir trabajando hombro con las instituciones con las que hemos emitido esta convocatoria, con el INAP, con el CESOP, con la MEP y el Instituto Belisario Domínguez, y seguramente, ojalá que podamos trabajar con el programa de Naciones Unidas, el PNUD. Buenas noches a todos, muchas gracias. ¿Sabes cómo funciona el Congreso en México? ¿Sabes cuáles han sido las principales contribuciones del Congreso al desarrollo de nuestro país durante los últimos años? ¿Sabes cuáles son los retos más importantes que enfrenta el Congreso en el contexto actual? Para responder estas preguntas, el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República promovió un amplio debate sobre estos temas. Como resultado, acaba de publicar el libro Transición y Cambio en el Congreso Mexicano. El libro surgió de la necesidad de apoyar el proceso de transición y cambio que ha vivido nuestro país a partir de 2018, especialmente el trabajo parlamentario. En su elaboración, participaron expertos en temas parlamentarios del propio Instituto Belisario Domínguez y de las instituciones de investigación y educación superior del país más prestigiadas, como la UNAM, la UAM, el ITAM, el Tecnológico de Monterrey y la Flaxo México. El común denominador de estos expertos es que son todos ellos miembros de la Asociación Mexicana de Estudios Parlamentarios, la AMEP. El debate se organizó en torno a 4 ejes: la democracia y el Congreso en el México actual. 2. El análisis del trabajo parlamentario en la nueva normalidad. 3. La optimización del trabajo legislativo en el Congreso mexicano. Y 4. Temas fundamentales de la agenda legislativa. Para actualizar este debate, el Instituto Belisario Domínguez, la AMEP, el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados y el Instituto Nacional de Administración Pública hemos organizado un seminario sobre la transición y el cambio en el Congreso mexicano. Un espacio para analizar el camino recorrido, desentrañar la compleja realidad actual y discutir sobre el futuro de la vida parlamentaria. Acompáñanos los días 29 de octubre, 5, 12 y 26 de noviembre por las redes sociales de las instituciones organizadoras y por la señal del canal del Congreso. Transición y cambio en el Congreso mexicano, un debate actual y necesario. Te esperamos.